toda esta teoría yo mismo no me la sé de memorieta, ¿vale? Así en plan, pues dime la teoría de las completivas. Pues yo no te sabría decir todo esto, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay tanta información? Pues simplemente para el que la quiera consultar, ¿vale? Yo de aquí iré diciendo con qué nos tenemos que quedar y que sí nos deberíamos aprender bien, etcétera, y qué es lo que simplemente con que lo entendamos, con que lo tengamos en algún rinconcito del cerebro, pues con eso nos vale. Venga, pues empezamos directamente por las oraciones de quod. Ahora, quod nos sonará, por supuesto, del pronombre relativo. Y también nos sonará, o nos debería sonar, de oraciones causales, ¿no? Quod es uno de los principales nexos causales, ¿no? Circunstanciales causales. Pues bueno, quod entonces puede ser relativo, por tanto, de las oraciones de relativa, las adjetivas, puede ser causal, por tanto, de las circunstanciales, y puede ser también completiva, ¿vale? Entonces, todas esas cosas puede ser quod, ¿vale? Entonces, quod lleva el verbo en indicativo y normalmente emplea la conjunción quod, aunque también la conjunción quia. Quia quizá también nos suene, no del pronombre relativo, pero sí quizá nos suene de que también es un nexo causal, ¿vale? Entonces vemos que las causales y las completivas tienen todas esas cosas en común. Eso es igual que en español el que en principio es, bueno, puede ser también relativo, puede ser completivo e incluso puede ser causal, el que, ¿no? Se traducen por la conjunción española que o alguna expresión del tipo en el hecho de que, el que no sé qué, etc. A menudo el verbo hay que traducirlo en subjuntivo, ¿vale? Entonces, cuando estuvimos explicando todos los tiempos de subjuntivo, dijimos, bueno, por lo general, cuando en latín tenemos subjuntivo, en español tenemos subjuntivo, pero hay veces que en español tenemos indicativo donde el latín tiene subjuntivo y viceversa. Bueno, pues esta es una de las ocasiones, ¿no? En latín el verbo va en indicativo y en español normalmente va en subjuntivo. Ahora, ¿cuándo va en subjuntivo, cuándo va en indicativo? Pues lo que nos pida el cuerpo, ¿vale? No hay una regla específica, ¿vale? Estas oraciones subordinadas pueden funcionar como sujeto, ¿vale? Entonces esta es una de las dos principales funciones. Sujeto, luego tenemos aquí la otra, ¿no? Objeto directo. Entonces, pueden funcionar como sujeto de cualquier verbo, aunque lo más frecuente es que lo sean de verbos impersonales que expresan suceso o acontecimiento cuando van acompañados de un verbo de modo que expresa un juicio sobre el suceso que se produce, ¿vale? Entonces, esto, pues básicamente, la información con la que nos tenemos que quedar. Estas oraciones subordinadas pueden funcionar como sujeto de cualquier verbo. Ya está, ¿vale? Lo demás, pues, bueno, para el que lo quiera, ¿vale? Pero, o sea, yo esto es una cosa que... Entonces, vemos aquí, multum eos adiuvabat, quod liger ex nivibus creuerat. Los ayudaba mucho que el río Loira hubiera crecido por las nieves, o los ayudaba mucho el que el río Loira, o el hecho de que el río Loira, ¿no? Vemos que todas son la misma cosa, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, puede ser directamente. Los ayudaba mucho que el río Loira, el que el río Loira o el hecho de que el río Loira. Eso ya depende un poco de nuestro estilo al traducir. Hay veces que queda más claro una cosa, más clara otra, en fin, lo que sea, ¿no? Pero bueno, vemos básicamente que esto es el sujeto de esto, ¿no? El que el Loira hubiera crecido ayudaba mucho a ellos. Entonces es el sujeto. Luego, funcionan frecuentemente como objeto directo dependiendo de los verbos que significan omitir, añadir, dejar de lado, pasar por alto, el verbo facio acompañado de algún adverbio de modo, de los verbos de afecto, de sentimiento, en cuyo caso suele tener un fuerte valor causal. ¿Vale? Pues otra vez. Bueno, básicamente también puede funcionar como objeto directo y eso es con lo que nos tenemos que quedar al final, ¿vale? Que pueden funcionar como sujeto o como objeto directo y ya está, ¿vale? No, lo demás pues es un poco más... Ejemplo, para etéreo quod uxor eam sibi domum delegit. Omito, ¿no? Entonces vemos que sí, que efectivamente, ¿no? Significan omitir, etc., ¿no? Omito que la esposa eligiera esta casa para ella, ¿no? Entonces el sujeto es yo, omito, y ahora lo que omito es el objeto directo, que al fin y al cabo es con lo que nos tenemos que quedar. Vale. También puede funcionar con valor explicativo como la posición de una palabra de la oración principal, ¿vale? Entonces esto es algo que muchas veces cuando traducimos textos pues yo digo, bueno, esto lo vamos a poner como completiva de sujeto, de objeto directo, aunque probablemente el análisis más exacto, más estricto, sería decir que es una posición de algo que ha ido adelantando eso,
Pues aquí lo tenemos, aquí tenemos ese cacho de teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoc uno praestamus feris, quod colloquimur inter nos et quod exprimere senza dicendo possumus. Es decir, aventajamos a las fieras únicamente o exclusivamente en esto, en que hablamos entre nosotros y en que podemos expresar los sentimientos hablando, ¿no? Entonces vemos que hoc es en esto, ¿no? Entonces, aventajamos a las fieras solo en esto. Y ahora, en esto, pues, en esto, ¿qué es esto? Pues entonces tenemos una posición de esto, ¿vale? Y ya está. Pero ¿qué podríamos decir? O que esto es el objeto directo, que luego, en que hablamos toda la oración subordinada, es la posición de este objeto directo, o podemos también entender que esto es el objeto directo, la subordinada es el objeto directo, que simplemente ha sido introducida, ha sido adelantada por el hoc. Bueno, lo que sea, ¿no? Al final es lo mismo. Luego, bueno, pues con eso terminamos con las oraciones completivas de quod, que como habíamos dicho, también podría ser quia e incluso otras, ¿no? Pero bueno, principalmente quod y quia, principalmente quod. Luego, de ut. Como había dicho, ut ya se supone que lo conocemos, todos los valores. Recordemos que uno de los valores es el completivo. Llevan siempre el verbo en subjuntivo. Las conjunciones que pueden usar son ut, que traducimos por qué, y ut non o ne, que significa que no. Si no nos acordamos de todo esto de ut, deberíamos acordarnos, pero si no nos acordamos, clic aquí y nos lo repasamos. La función sintáctica más frecuente de estas oraciones es la de objeto directo, otra vez. Suele depender de verbos que expresan idea de voluntad o de actividad con significados como querer, hacer, procurar, etcétera, etcétera. En fin. Decrevit senatus ut Lucius Opimius consul videret nequid res publica detrimenti caperet. Entonces, el Senado decidió que el cónsul Lucio Opimio procurara que la república no sufriera ningún daño, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos en la misma frase tenemos ut y ne, ¿no? Entonces, pues bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, pues nada, el Senado decidió. Ahora, lo que decide es el objeto directo, que es todo esto. Y luego, el cónsul Lucio Opimio, procurar. Ahora, lo que procura es a su vez el objeto directo de procurar, ¿no? Y ya está. Entonces, ut lo traducimos por qué, ne lo traducimos por qué no. ¿Vale? Y ya está, no tiene ninguna dificultad. La función de sujeto menos frecuente aparece dependiendo de cualquier verbo impersonal o de cualquier expresión impersonal formada con suma, etcétera, etcétera. Además puede haber un valor explicativo de alguna palabra de la oración principal, lo cual solo puede verse por el contexto. Entonces, pues algo así como lo que habíamos dicho un poquito más arriba, ¿no? Vemos que no tiene gran dificultad. Luego, de ne, vamos a subir un poquito más. De ne, llevan el verbo también en subjuntivo. Las conjunciones que utilizan son ne, que traducimos como que, y ut, que traducimos como que no. Entonces, ahora vamos a ver, eso como recordaremos de la teoría cuando estudiamos ut y ne, aquí estamos cuando el verbo de la oración principal expresa una idea de temor. Estas oraciones funcionan casi exclusivamente como objeto directo del verbo principal que tiene idea de temor, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, timebam ne evenerint ea quae accideret. Temía que sucedieran aquellas cosas que ocurrieron. Entonces el verbo temer, lógicamente, tiene idea de temor. Entonces, ne no se traduce por qué no, sino por qué, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Entonces, ut, ne significa lo contrario, en este caso, dependiendo de verbos con idea de temor, ¿vale? Entonces, igual que aquí habíamos dicho, bueno, todas estas cosas, verbo impersonal, no sé qué, expresión impersonal, no sé cuánto, así en plan, no importa mucho. Aquí es totalmente importante que sí, el verbo de la oración principal, de la oración hiperordinada, tiene idea de temor. Aquí sí es importante, ¿vale? Entonces, estoy haciendo ese hincapié aquí, ¿vale? Luego, con otras conjunciones, hemos visto quod, quia, ut, ne. Ahora, llevan el verbo en subjuntivo, su función sintáctica habitual es la de objeto directo, dependiendo de los verbos que significan impedir o prohibir. Las conjunciones que pueden usar son ne, quin, quominus, que puede aparecer junto o separado, ¿vale? Puede ser quominus o quominus, traducidas todas por qué, ¿vale? Entonces, otra vez. Y ahora vemos que aquí aparece ne. Pues ne no lo habíamos visto antes. Tranquilidad. Entonces, en este caso, la oración es afirmativa. Entonces, vemos, o sea, ¿por qué estamos viendo aquí ne aparte de lo que hemos visto arriba? Porque arriba era con un verbo, dependiendo de un verbo de temor.
aquí no son verbos necesariamente de temor, ¿vale? Entonces, pues impedir, prohibir, eso no es temor, ¿vale? Es un sentido negativo, pero no temor, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en este caso la oración es afirmativa. It casus quidam ne facerem impediuit. Cierto suceso impidió que hiciera esto. Entonces, no es impidió que no hiciera esto, sino impidió que, ¿vale? Entonces, eso, además, muchas veces la cuestión de ut y sobre todo ne, saber si ne lo tenemos que traducir por qué o por qué no, algunas veces se va a ver por el contexto general, entonces pues por el contexto vamos a saber si se traduce por qué o por qué no, pero otras veces no necesariamente se ve por el contexto del resto del texto. Entonces por eso es bueno sabernos esto, ¿vale? Es decir, vemos aquí que dependiendo de un verbo con idea de temor, ne significa que. Y luego, dependiendo de verbos que tienen idea de impedir, prohibir, etcétera, es decir, también ideas negativas de este tipo, también se traduce por qué. Es decir, la oración es afirmativa, no es negativa, no es que no, sino que es afirmativa que, ¿vale? Entonces, ¿vale? Luego, queen. Esto sale poquito, ¿vale? Entonces, tranquilidad. La oración es negativa o interrogativa, también cuando la oración depende de verbos o expresiones de duda, siempre que sean negativos o interrogativos. Bueno. Quis dubitat quin in virtute divitiae sint. ¿Quién duda que las verdaderas riquezas están en la virtud? ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos una oración interrogativa, ¿no? Interrogativa, claramente. Y ya está, dependiendo de verbos o expresiones de duda, ¿vale? Siempre que sean negativos o interrogativos, ¿vale? Insisto en eso de que sean negativos o interrogativos, ¿vale? Expresiones de duda. Entonces, pues, ¿quién duda? Eso, lógicamente, es una expresión de duda, ¿vale? Y entonces aparece queen, pero que simplemente traducimos por qué, ¿vale? Ya está. Y luego quominus, indistintamente, pero es poco frecuente, ¿vale? Entonces, nil impedit quominus id facere possimus. Nada impide que podamos hacer esto. Pues ya está, ¿vale? Luego, las interrogativas. Esto antes estaba en una clase aparte, yo tenía las interrogativas en otra clase, pero al final pues digo, bueno, no tiene mucho sentido que tengamos las completivas en una clase y luego las interrogativas, que son un tipo de completivas, en otra, ¿vale? Entonces están aquí, pero que esto ahora, como vamos a ver, es larguito, ¿no? Las interrogativas. Bueno, entonces las interrogativas, como podemos suponer, son las que interrogan, las que son una pregunta, ¿vale? Existen dos tipos de oraciones interrogativas, las directas y las indirectas. Cada una tiene sus propias particularidades, por eso las tenemos que estudiar las dos por separado. Ahora, primero tenemos que ver qué son las interrogativas directas y qué son las interrogativas indirectas. Bueno, las directas son las más fáciles. Ojo, directas no tienen nada que ver con que sea objeto directo ni nada de eso, ¿vale? Casualmente suelen serlo, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, las directas pues se reconocen muy fácilmente porque tienen un signo de interrogación, ¿vale? Entonces, pues ya está, es una pregunta, tal cual, literalmente. Son oraciones independientes, aunque pueden funcionar como subordinada de verbos dicenti, es decir, verbos de lengua, ¿no? Pues, y preguntó, dos puntos, comillas, ¿vale? Pues esa es la típica, el típico caso de interrogativas directas, ¿no? Preguntó, dos puntos, comillas, y ahí literalmente lo que pregunta, ¿vale? Se las distingue fácilmente por llevar signo de interrogación al final. En latín vemos que solo es al final. Cabe recordar que en español las interrogativas directas comienzan por un signo de interrogación inverso, ¿vale? Eso que, y ojo, que yo soy el primero que no lo pone en WhatsApp y todas estas cosas, ¿no? Pero escribiendo cosas más serias, pues sí, ¿no? Bien, estas oraciones a su vez, o sea, seguimos dentro de las directas, ¿vale? Pues dentro de las directas pueden ser simples o compuestas. Vamos a ver. Simples. La oración interrogativa es simple, es decir, tiene un único verbo y se pregunta sobre una cosa. Es decir, un único verbo, preguntamos una cosa. Dentro de las simples tenemos dos tipos de interrogaciones, las totales y las parciales. Las totales son las que de toda la vida se han dicho yes, no question, ¿no? O sea, toda la vida, de toda la vida, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Las que se responden al fin y al cabo o con sí o con no. Por eso son totales. Preguntamos por toda la oración. Y ahora, o toda la oración es verdadera, sí, o toda la oración es falsa, no. Ahora, que sí, que también se puede responder, depende, espérate un momento. Pero bueno, básicamente se responden sí o no,
¿vale? Pueden ir sin partícula interrogativa o con la enclítica ne. Recordemos, ¿no? En la primera clase del primer módulo del curso habíamos dicho principalmente tenemos enclíticas ue y ue, o y ne, interrogativa, ¿vale? Pues aquí está. La enclítica ne o las partículas interrogativas num, nonne, etc. Bueno, si nos fijamos, al fin y al cabo, nonne es non, es decir, no, con ne pegado, ¿no? Entonces, pues bueno. Las partículas ne y nonne presuponen una respuesta afirmativa. Es decir, yo cuando, por ejemplo, si yo digo buenisne, pues eso lo traducimos en español simplemente como vienes, pero yo estoy presuponiendo que la otra persona va a responder que sí. Lo mismo con, por ejemplo, nonne venis, es decir, algo así como no vienes, en plan, yo espero que me vayas a decir que sí. Mientras que num venis, eso estoy esperando que la otra persona me responda que no, ¿vale? Y luego, si es simplemente venis, pues no estoy esperando ni una cosa ni la otra, ¿vale? Bien. Y luego, estas son las totales, las de sí o no. Y vemos que, lógicamente, a todas estas preguntas se responde o sí o no, ya está. Luego, las parciales están introducidas por pronombres o adverbios interrogativos que preguntan específicamente por quién. Por ejemplo, ¿quién es ese? Pues no estamos... ¿Quién es ese? Sí, ¿no? Como hacen los guiris, ¿no? Pues no, no es eso, ¿no? Sino ¿quién es ese? Pues ese es Juanito, Pepito, lo que sea. ¿Qué estás comiendo? Pues estoy comiendo arroz. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace de tal forma, etcétera, ¿vale? Preguntamos por cosas específicas, es decir, por una sola parte. No por toda la oración, sino por una sola parte, ¿vale? Bien, entonces, esas son las simples. Ahora, dentro de las... O sea, vemos que tenemos las interrogativas, tenemos directas e indirectas. Luego, dentro de las directas tenemos simples y compuestas. Dentro de las simples tenemos totales y parciales, ¿vale? Y eso es lo que llevamos hasta ahora. Ahora vamos a las compuestas, también llamadas dobles, porque como podemos suponer, se hace una pregunta entre dos cosas, ¿no? En las interrogativas compuestas se pregunta por dos opciones de las que hay que elegir una. Por eso también se llaman disyuntivas. Es decir, por ejemplo, ¿quieres Coca-Cola o Fanta? No puedes tener las dos, ¿no? Es decir, si eres el emperador quizá puedes tener las dos. Pero en principio, o Coca-Cola o Fanta. Pues tú eliges una de las dos, ¿vale? Por tanto, tenemos un primer miembro, o Coca-Cola, y otro segundo miembro, o Fanta, ¿vale? Las estructuras más frecuentes, aquí hay muchísimas estructuras, ¿vale? Por ejemplo, en español tenemos o Coca-Cola o Fanta, también podremos decir Coca-Cola o Fanta. En fin, hay varias formas de decirlo en español, en latín también, ¿no? Entonces, las estructuras más frecuentes son las siguientes. Primer miembro con utrum y segundo miembro con an, ¿vale? Entonces, pues, en vez de o Coca-Cola o Fanta, utrum, Coca-Cola, an, Fanta, ¿vale? Primero con ne y el segundo con an. Entonces vemos que siempre este an es lo que introduce la segunda opción. Y luego la diferencia principalmente está en el primer miembro, que puede ser con utrum, con ne o directamente sin ninguna partícula, ¿vale? Bien, pues con eso terminamos las oraciones interrogativas directas. Ahora vamos a las indirectas, que las directas, como habíamos dicho, son muy fáciles de ver porque tienen el signo de interrogación. Las indirectas son un poquito más difíciles de ver, al menos hasta que nos acostumbramos, ¿vale? Pero recordemos que las indirectas suelen ser, es decir, son completivas y suelen ser objeto directo, pero también pueden ser sujeto, ¿vale? Entonces, nuevamente, esto de directas o indirectas no tiene que ver con que sea objeto directo o indirecto, ¿vale? Puede ser sujeto, objeto directo, lo que sea, normalmente objeto directo, pero también vemos que puede ser sujeto, tanto las indirectas como las directas. Directas, las que son las palabras literales, que en español decimos, y preguntó, dos puntos, comillas, y literalmente lo que preguntó, y luego cerramos comillas. En las indirectas no tenemos eso, ¿vale? En las indirectas tenemos otro tipo de cosas, entonces vamos a ver. Las oraciones interrogativas indirectas son oraciones subordinadas, sustantivas o completivas sin signo de interrogación. Funcionan como sujeto o objeto directo del verbo de la oración principal, cuyo verbo suele ser de lengua
o de entendimiento, ¿vale? Entonces aquí tenemos una pequeña pista de lengua o de entendimiento. En latín las interrogativas indirectas llevan su verbo en subjuntivo, aunque en español normalmente se traduce por indicativo. Como las interrogativas directas pueden ser simples o compuestas, ¿vale? Entonces esto ya es un poco de información que ya conocemos, ¿vale? Entonces es más fácil. Entonces vamos a centrarnos ahora sobre todo en los ejemplos. Simples, ya sabemos, pueden ser totales o parciales, y luego tenemos las compuestas o dobles, ¿vale? Las totales pueden ir sin partícula, por las partículas ne, num, an o si, que se traducen por sí, sí condicional, ¿vale? Pero vemos que no es una condicional, no es una condicional, sino que es una interrogativa indirecta, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, y me preguntó si quería ir a la fiesta, ¿vale? Entonces, directa sería, me preguntó, dos puntos, comillas, ¿quieres ir a la fiesta? Eso sería directa. Indirecta, me preguntó si quería ir a la fiesta, ¿vale? Vemos que en la indirecta es una subordinada de me preguntó y no es literalmente, sino que tenemos que parafrasear un poco, ¿no? Y va unida por ese sí, que no es ni... O sea, que parece un sí condicional, pero no es condicional, ¿vale? Entonces, esas son las indirectas, y luego nonne, que como vemos tenemos non, se traduce por si no. Pues yo qué sé, me preguntó si no me gustaba la carne, lo que sea, ¿vale? Y luego las parciales son introducidas por pronombres o adverbios interrogativos. Por ejemplo, cogita quantum bona exempla prosint. Piensa cuánto aprovechan los buenos ejemplos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí lo que habíamos dicho antes, ¿no? De que pregunta por cuándo, qué, cómo, quién, etc. En este caso es piensa, tú piensa. Entonces, tú es el sujeto, ahora piensa, y ahora esto es el objeto directo, pero vemos que es una interrogativa indirecta, ¿vale? Y ya está, ¿vale? O, por ejemplo, piensa qué quieres para tu cumpleaños, ¿vale? Y luego tenemos las compuestas o dobles, funcionan de manera análoga a las interrogativas directas. La estructura resultante será del tipo si no sé qué o no sé cuánto, ¿vale? Entonces, este ejemplo me gusta muchísimo, ¿no? Cicero cum ei damasipa loquax homo dixisset aprum ase interfectum esse, quae sivuit ab eo utrum venabulo an verbis confecisset. Es un poco largo, pero bueno. Entonces dice, al decirle Damasipa, un charlatán, que había matado a un jabalí, Cicerón le preguntó si lo había hecho con un venablo o con sus palabras. Entonces tenemos aquí al típico fantasmón, este tal Damasipa, que presume de haber matado a un jabalí. Pero claro, como ya la gente sabe que este Damasipa pues le gusta mucho hablar y muy poco hacer, pues dice, bueno, pero lo han matado de verdad con un venablo, con una lanza, o lo han matado hablando, aburriéndolo, ¿no? De tanto hablar. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos, utrum an. Entonces, utrum venabulo an verbis. Si lo había hecho, ¿no? Sí, confequisset, ¿no? Si lo había hecho con un venablo o con sus palabras. Utrum an. ¿Vale?